Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Así Flipeo en Matemática. Tú ya me conoces, yo soy Luis Ávila. El día de hoy justamente vamos a hablar un tema muy importante que se llama redondeo de números reales. ¿Y por qué necesariamente hablamos de redondeo? Recuerden que los números reales pues abarcan todos los conjuntos numéricos, ya sabemos que son los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Y si hablamos de racionales o irracionales, pues estaríamos justamente trabajando con cantidades que son ilimitadas, infinitas. Por tanto, no podríamos como que realizar operaciones con cantidades infinitas, es decir, no tendría sentido desarrollar decimales infinitos. Por tanto, es importante realizar aproximaciones, redondeos o truncamientos. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy día? 4 maneras distintas de redondeo. Estamos hablando de lo primero, que son la potencia de 10, redondear a las potencias de 10, por ejemplo, podría ser la decena, la centena, los millares. También vamos a hablar acerca de lo que son redondeo a cantidades enteras, al entero más cercano. Vamos a hablar también acerca de las cifras decimales, lo que son los decimal places. Y por último, vamos a hablar lo que son redondeo de cifras significativas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué estos términos en inglés? Porque es importante que ustedes se vayan, digamos, teniendo una aproximación a lo que es el IB. Entonces, redondeo a potencia de 10. Por ejemplo, tenemos este número bastante grande, que vendría a ser 27.384.538, y nos piden pues redondear, digamos, a la potencia más cercana de la decena, por así decirlo, de 10. Entonces nos damos cuenta que el 38 pues estaría bastante, digamos, más cerca de lo que corresponde al 40. Ahora, ¿cómo es esto? Vamos a darle un truco de explicarlo. Acuérdense que este número lo que tenemos que hacer es lo siguiente, pues descomponerlo digamos, en dos extremos, por así decirlo. 27.384.530 y el otro vendría a ser 27.384.540. Acuérdense que el término de en medio, en este caso vendría a ser pues la mitad de estos dos, es decir, 27.384.535. Y nos damos cuenta que ese 35 pues justamente digamos, sirve para un poco comparar si el número de lo que nosotros nos piden pues justamente redondear a las decenas, si el número 38 supera los 35 o no. En ese caso sí lo supera, por lo tanto digamos que el redondeo estaría digamos desarrollado como 27.384.540, y eso vendría a ser el redondeo a las potencias de 10. Si queremos hablar de las centenas, en este caso, pues justamente hacemos lo mismo. Ahora estaríamos hablando de 538, entonces justamente nos interesan estas tres últimas cifras. Entonces nos damos cuenta que es entre 500 y 600. El de en medio, pues estaríamos hablando de 27.384.550. Entonces este 538 está como que más cerca del número 27.384.500. ¿Por qué razón? Porque el 538 no ha superado al 550. Por esa razón es que el redondeo vendría a ser este número. Si queremos hablar al millar, por así decirlo, entonces nos interesa justamente este nuevo número, es decir, 4538, ¿de acuerdo? Y entonces lo mismo, hacemos prácticamente lo mismo, nos interesa 4000 y nos interesa 5000. Se sobreentiende que el número que está en medio pues vendría a ser justamente la mitad entre 4000 y 5000, ¿de acuerdo? Entonces nos damos cuenta que este 4538 ha superado a los 4500 que debería estar por aquí, y es justamente la aproximación vendría a ser todo este nuevo número, es decir, 27.385.000 vendría a ser la respuesta justamente de este número aproximado al millar. Bastante sencillo, ¿verdad? Entonces esto justamente lo que nosotros estamos hablando de representar básicamente cómo son potencias de 10, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a ver ahorita es justamente cómo aproximar o realizar representaciones que tengan que ver con las potencias de 10, por ejemplo, un poco para afianzar los conceptos. Si tenemos este número vendría a ser 37.521 aproximado al millar, nos damos cuenta que nos interesa justamente 7.521. Entonces, como el número ha superado, en este caso estamos hablando de 7.500 ha superado pues justamente la mitad, por lo tanto sería 38.000. Si queremos a las centenas, por ejemplo, nos interesa justamente los 521. 521 ha superado a la mitad, que vendría a ser 500. Entonces nos quedaría pues justamente 37.500, ¿de acuerdo?
Si queremos hablar a las decenas, nos interesa el 21. En este caso el 21, pues recuerden que estaría comprendido entre el 20 y el 30, y justamente a la mitad estaríamos hablando de 25, pero dado que el 21 no lo supera, entonces estaríamos justamente aproximando a los 37.520. ¿De acuerdo? Lo mismo podríamos empezar desarrollando con todos los demás ejercicios. Esta plantilla, por si acaso, se lo voy a pasar, se lo voy a colgar en el CIE para que ustedes lo tengan. Y queremos, por ejemplo, este número 452. Este número 452, si queremos hablar al millar, nos damos cuenta que el 452 justamente no supera al millar, porque recuerden que el millar estaríamos hablando entre 0 y 1000, y el número de medio sería 500, y el 452 no supera el 500, por lo tanto se puede decir que es 0. Si queremos hablar a la centena, estamos hablando de 452, eso estaría comprendido entre 400 y 500, pero dado que la mitad es 450 y tenemos 452, eso ha superado por 2. Entonces sería pues 500 la aproximación o el redondeo a la centena. Si queremos hablar de las decenas, un redondeo a las decenas, nos estamos trabajando pues justamente con los 52. Y si estamos trabajando con los 52, nos damos cuenta que esto pues vendría a ser un redondeo, en este caso al 450, dado que no lo ha superado a la mitad. Muy bien, entonces ahora vamos a ver acerca del redondeo a cifras decimales. ¿De acuerdo? ¿Cómo redondear con cifras decimales? Esto es bastante sencillo de poder trabajarlo. Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, si nos piden redondear, vamos a suponer 2.752411302, y nos piden en este caso por decir a una sola cifra decimal. Recuerden que cifra decimal vendría a ser en el inglés decimal places. Entonces en este caso a una sola cifra decimal me interesa el 7. Acuérdense que esta es la primera cifra, la segunda cifra vendría a ser el 5, la tercera cifra vendría a ser el 2, la cuarta cifra decimal vendría a ser el 4. ¿De acuerdo? Si queremos verlo de otra forma, esto sería el 7 representa lo que son las décimas, el 5 las centésimas, el 2 las milésimas, el 4 las 10 milésimas, y así sucesivamente. Entonces, como nos piden redondear a solamente una cifra decimal, nos damos cuenta que si el número que sigue después del 7 es 5, 6, 7, 8 o 9, acuérdense en 5, 6, 7, 8 o 9, entonces como que este numerito anterior queda aumentado en una unidad. ¿De acuerdo? Solo ocurre cuando es 5, 6, 7, 8, 9. Pero si el número fuera el que sigue de donde se está redondeando, fuera por ejemplo 0, 1, 2, 3 o 4, el número se deja indicado. En este caso no se aproxima o no se le aumenta una unidad al anterior. Entonces aquí la respuesta pues justamente estaríamos hablando de que si yo quiero aproximar a una sola cifra decimal, entonces por ejemplo quedaríamos que nos damos cuenta que el número 7 el que sigue 5, por lo tanto se le aumenta una unidad al 7 y estaríamos hablando de 2.8. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahora vamos a ver esto. Si queremos aproximar 63.4721 pues al número entero más cercano, a una sola cifra decimal, a dos cifras decimales y a tres cifras decimales, vamos un poco a repasarlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si quiero hablar el número entero más cercano, bueno, tenemos 63, nos damos cuenta que después del 63 sigue el 4. Acuérdense que si yo les había dicho que si es 5, 6, 7, 8, 9, se le aumenta uno al anterior. Pero dado que es el 4, no procede con esta regla, entonces simplemente me quedaría como 63. Ahora, nos vamos a una cifra decimal. Por lo tanto, una cifra decimal estaríamos en el orden de las, digamos, décimas. Estamos hablando del 4. Nos damos cuenta que después del 4 sigue 7, entonces, digamos, cumple la propiedad de que es mayor que 5 o igual a 5. En este caso se le aumenta una unidad al 4 y estaría representado como 63.5. Ahora queremos hablar de dos cifras decimales. Dos cifras decimales estaríamos hablando en el 7. Nos damos cuenta que el número que sigue es 2, por tanto no se le aumenta al número en este caso y queda indicado como 63.47. Ahora queremos hablar de tres cifras decimales. Nos damos cuenta que tres cifras decimales pues estaríamos hablando, terminaría en el 2. El número que continúa después del 2 en este caso es 1, y como es 1 no se le aumenta nada en este caso al número 2. Por lo tanto la respuesta quedaría 63.472. Se dan cuenta que es bastante sencillo el ejercicio y así podemos continuar desarrollando también todos los demás ejercicios para que ustedes también tengan, digamos,
una chance y pueden afianzar los conceptos que justamente estamos desarrollando hoy día. Si queremos hablar, por ejemplo, este número 0.59999 a la unidad o al entero más cercano, justamente nos damos cuenta que es 0, el número que sigue es 5, ahí cumpliría lo anterior y es por esa razón que la respuesta sale 1. Si queremos hablar a una cifra decimal, chequen esto, nos damos cuenta, una cifra decimal me interesa el 5, el número que sigue es 9, por lo tanto, si el número que sigue es 9, entonces se le aumentaría una cifra decimal, en este caso al 5, y se convertiría en 0.6. ¿De acuerdo? Y así podemos ir nosotros encontrando todos los redondeos a cifras decimales. Ahora vamos a estudiar el redondeo a cifras significativas. Digamos que esto vendría a ser el último tipo de redondeo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, para ello lo que tenemos que tener en cuenta es lo primero, que son las cifras significativas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nos damos cuenta el número 4890351. A ver, una cifra significativa pues podría llamarse así al dígito que no es 0, ¿de acuerdo? Es decir, los dígitos que no son 0 pues estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, este número 4 representa para mí la primera cifra significativa, el 8 la segunda, el 9 la tercera, el 0 la cuarta, el 3 vendría a ser la quinta, el 5 la sexta y el 1 vendría a ser la séptima cifra significativa. ¿De acuerdo? Y si fuera, por ejemplo, el número 0.00075506, en este caso estaríamos hablando de que estos ceros no se consideran como cifras significativas, entonces vendría a ser para nosotros el número 7 nuestra primera cifra significativa. Tengan en cuenta eso, por favor, chicos. El 5 sería la segunda cifra, el 0 la tercera cifra y el 6 la cuarta cifra significativa. Entonces, vamos ahora a redondear cifras significativas. Por ejemplo, si tengo el número 6.3528, acuérdense que cuando hablamos de cifras decimales se cumple más o menos lo mismo el redondeo en cuanto a las cifras significativas. Acuérdense, si es 5 o mayor que 5 se le aumenta una unidad al anterior y de esta forma nosotros estaríamos redondeando. Por ejemplo, si queremos hablar de 6.3528, ¿de acuerdo? A tres cifras significativas, entonces contaríamos 1, 2 y 3. Caería en el número 5. Nos damos cuenta que el número que sigue es 2, por lo tanto, como es menor que 5, no se le aumenta nada y el número quedaría como 6.35. Si queremos hablar a dos cifras significativas, solamente me interesa el número 6 y el 3. Nos damos cuenta que el número que sigue después del 3 es 5, por tanto, sí se le aumentaría una unidad al número 3 y se convertiría en 6.4. Y si queremos hablar de una cifra significativa, por ejemplo, en este caso estamos hablando del número 6, nos damos cuenta que el que sigue es 3, entonces, como no es mayor que 5, eso simplemente se colocaría el número 6. Lo mismo ocurre con el ejercicio siguiente. Ahora, vamos a ver este ejercicio, fíjense bien esto. 0.005708. Si queremos trabajar a tres cifras significativas, acuérdense que los tres ceros no son cifras significativas, estaríamos contando a partir del número 5. 5 vendría a ser la primera, 7 la segunda y 0 la tercera. Nos damos cuenta que el que sigue después del 0 es 8, entonces se le aumentaría una unidad al anterior y me quedaría como 5, 7, 1. Ahora, a dos cifras significativas, estamos hablando del 5 y el 7, el que sigue es 0, por lo tanto la respuesta quedaría como 0.0057. Y finalmente, a una cifra significativa, nos damos cuenta que es el 5, el número que sigue es 7, por lo tanto se le aumentaría una unidad al 5 y quedaría expresado como 0.006. Muy bien, chicos, esto es una forma, digamos, bastante sencilla de cómo nosotros podríamos realizar redondeo con cifras significativas. ¿De acuerdo? Por último, vamos a estudiar el último ejercicio. En este caso nos piden a una sola cifra significativa. Por ejemplo, en este caso es el 7. Fíjense bien, si es el 7, el número que sigue es 8. Entonces, si el número que sigue es 8, se le aumentaría una unidad al 7 y esto quedaría expresado como 0.00008. ¿De acuerdo, chicos? Eso digamos que es bastante sencillo de poder redondear a los 3 o los 4 métodos que nosotros hemos estudiado justamente el día de hoy. Bueno, chicos, a seguir practicando, nos vemos en el siguiente video. Un abrazo, adiós.